14, hermanos. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. También quiero leer, antes de orar al Señor, el Evangelio de Juan, capítulo 17, hermanos, de San Juan. Amén. 17 de San Juan, capítulo 17 de San Juan. Vamos a leer el versículo 22 y 23, que dice así la palabra del Señor. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amado Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor. Dignos no somos de ocupar este lugar, pero aquí estamos, Señor, con el ánimo, con el deseo de escuchar tu palabra. Te rogamos que pongas los oídos atentos, Señor. Te rogamos que pongas los oídos atentos, Padre, para que todos juntos podamos atender tu palabra, Padre. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos hable, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Gracias a Dios por los que estamos aquí, hermanos. Sé que algunos hermanos, pues, yo sé que van a venir todavía algunos, pero nuestra idea es comenzar el culto a la 1 de la tarde, terminarlo por lo mucho 2:30, para que podamos pues irnos a descansar y tener todavía un momento en la tarde para estar con la familia. Y quiero continuar, hermanos, con el tema de la unidad. Es un tema que Dios me ha estado hablando mucho, me ha estado animando a que les hable, hermanos, de este tema de la unidad. Un tema que quiero comentarles, hermanos, que la unidad, como hace 8 días hablábamos del tema de la unidad, pero es la unidad que da el Espíritu. Es la unidad, hermanos, que da el Espíritu, porque el Espíritu todo lo da a la iglesia. Es el que nos guía, es el que nos dirige, hermanos y hermanas, es el que nos da ánimo y nos da fuerza para seguir, y también es el que fomenta y da la unidad. Por eso se le llama la unidad del Espíritu, o como veíamos la semana pasada, de hecho aquí traigo la nota, que es, hermanos, la unidad que da el Espíritu. Amén. Es decir, que la unidad, cuando la iglesia se ama, o cuando la iglesia procura siempre estar unida y siempre fomentar el amor, el compañerismo, entonces el Espíritu Santo toma el papel de, en el caso de, como acabamos de leer, es el Espíritu Santo que nos guía a esa unidad, que nos guía, hermanos y hermanas, a que seamos una iglesia unida. Y hoy voy a dar, hermanos, hace 8 días les dimos los enemigos de la unidad, ¿verdad? Hace 8 días hablamos de los enemigos de la unidad. Vimos muchos enemigos que tenemos que quitar, ¿verdad? Y tenemos que quitar todos esos enemigos de la unidad, porque son enemigos, hermanos, en contra de la iglesia, ¿verdad? Como ya lo enseñamos hace 8 días, como son las discordias, como son las murmuraciones, los chismes, las divisiones, los privilegios, etcétera. Hay muchos enemigos de la unidad. Y Dios quiere, a Jesús le preocupó, hermanos,
y a Jesús le interesa la unidad. Amén. Por eso él oró en San Juan 17, ahí se le llama la oración sacerdotal de Jesús, y allí el Señor Jesús repite muchas veces, creo que 5 o 7 veces la palabra uno, que sean uno, guárdalos en unidad. Y llega al punto, hermanos, de decir que nosotros lleguemos a la perfección de la unidad, porque en el versículo 23 dice, de Juan 17, dice, yo en ellos y tú en mí, luego dice, para que sean perfectos en unidad. Así dice, amén, para que sean perfectos en unidad. Es decir, que esta unidad no debe ser solamente momentánea, no solamente superficial, sino que a Jesús le interesa, hermanos. A Jesús le interesa la unidad. La pregunta que bien podríamos nosotros plantearnos es, ¿a nosotros nos interesa la unidad? ¿Nos interesa trabajar unidos, servir unidos, estar unidos, tener un mismo sentir, tener un mismo anhelo, tener un mismo deseo como un solo cuerpo, como ya lo comentamos hace 8 días en el segundo culto? Porque eso es, hermanos, una de las oraciones maravillosas, hermanos, que usted y yo podemos leer, y es una de las mejores peticiones del Señor Jesús al Padre cuando dice, guárdalos en unidad, que sean uno así como nosotros somos uno. Y sobre todo, que como dice el versículo 23, para que sean perfectos en unidad. ¿Cuál salamos al Señor, hermanos? En esta hermosa tarde, yo quiero hablarles acerca de la unanimidad de la unidad. ¿Qué es la unanimidad? Porque acabamos de leer en Hechos capítulo 1, versículo 14, que todos estaban unidos, pero también estaban unánimes. Y ahí viene la palabra unanimidad. En unos minutitos les doy la definición de la palabra griega. Pero la unanimidad, hermano, es algo que nosotros debemos de fomentar en la unidad. Amén. La unanimidad es como, hermanos, lo que guarda la unidad, lo que hace que estemos unidos en una misma mente, un mismo parecer, alaba al Señor. Y voy a dar, antes de dar la definición de unanimidad, voy a mencionar lo siguiente. Miren, el anhelo del Señor Jesús, el deseo del Señor Jesús es que tengamos unidad, que seamos uno, así como Dios es uno, porque Dios es uno en la Trinidad. Amén. Por eso dice, así como nosotros somos uno, decía el Señor Jesús, hablando, hermanos, que en la deidad está el Padre, y está el Hijo Jesús, y está el Espíritu Santo de Dios, como un solo Dios. Amén. Como un solo Dios, un solo Espíritu, una sola naturaleza, hermanos, en estas 3 gloriosas personas. Y así como hay perfección en la unidad de las 3 personas de la deidad, es una unidad perfecta. Amén. Por eso Jesucristo pudo decir, yo y el Padre uno somos. Amén. Y también en primera de Juan 5:7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos 3 son uno. Y al Señor, hermanos, siempre quiere tener un pueblo unido. Dios quiere que nosotros, hermanos, sus hijos, que estemos aquí, que estemos unidos, que como hijos de Dios seamos siempre partidarios de la unidad, es decir, agentes de unidad, no de división, amén, no de discordias, no de lo contrario a la unidad, como ya enseñamos hace 8 días, que desarraiguemos de nosotros, hermanos, los enemigos de la unidad. Amén. De nada, hermanos, nos serviría estar aquí, pero estamos divididos,
o hay chismes, murmuraciones, divisiones. Y hay un pasaje, hermanos, que quiero también compartirles, y está en primera a los Corintios. Alguien que lo lea, por favor, para que vea, hermanos, que nosotros no debemos de ser agentes de división, sino somos de ser, hermanos, agentes de unidad. Y ahí en primera Corintios 1:10, alguien que lo lea, por favor. Amén. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Os ruego, pues, hermanos, ¿qué más? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué? Fíjense, ahí está la palabra, ahí viene la palabra unánimes, que ahorita voy a darle la definición. Que todos estén unánimes. ¿Y qué más? Y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Sino qué? Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. La expresión en una misma mente y un mismo parecer es la acción de la unanimidad. Amén. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. La acción de la unanimidad. Investigando un poquito, hermanos, dentro de lo que es la unidad en la sociedad, porque también en la sociedad hay unidad, pero no hay en muchas ocasiones unanimidad. Por ejemplo, mire, yo estuve leyendo unos extractos en donde, por ejemplo, dentro de la sociedad se dice que hay unidad en tres cosas. Por ejemplo, mire, la gente en algunas ocasiones muestra unidad por causa del dolor, ¿sí? Otra cosa, la gente muestra unidad, hermano, cuando la gente se une en solidaridad por las necesidades de los demás. Y número tres, también, hermanos, a veces la gente se une por causa de las injusticias que hay en una sociedad. Eso me viene a la mente en el mundo, porque en el mundo, hermano, hay unidad. O sea, no vaya usted a pensar que no hay unidad. Voy a poner un ejemplo. Lo que acaba de suceder en Acapulco, hermanos, mostró la unidad del pueblo. ¿Qué pasó en Acapulco? Después de que vino el huracán, arrasó ese bello puerto de Veracruz, de Acapulco. Es que yo soy de Veracruz, amigo, ¿verdad? De Acapulco, ¿verdad? Arrasó, hermanos, 270 kilómetros por hora, casi el 90% de Acapulco, casas destruidas, hoteles, todo destruido, hermanos. Ahí la gente mostró unidad, ¿o no? ¿Cómo mostró unidad? Cooperando, enviando, hasta nosotros también, hermanos, como yo les dije hace 8 días, ¿o les dije? Hace 15, pero me dio, o sea, estoy contento por una parte, pero por otra parte, hermanos, pues no todos cooperamos para eso, pero bueno, es otro punto, es otro tema, pero sí que hubo unidad, hermanos, hubo solidaridad, hubo, hermanos, nos unimos por el dolor de las personas que estaban allí, que perdieron sus casas, que perdieron seres queridos. Ahí se mostró, hermanos, la verdadera unidad, ahí en ese lugar. Amén. En ese lugar se mostró, hermanos, la unidad. Es más, hasta vinieron extranjeros, ¿verdad? Que tienen casas ahí en Acapulco, que se les vino todo abajo, vinieron hermanos, aunque también hubo injusticia, ¿no? Lamentablemente eso sirve también para la injusticia, para la corrupción, pero la gente se une, hermano, allí, se une, hermano, por causa de la injusticia, para levantar su voz, para protestar, para exigir ayuda. Ahí se vio la unidad. Amén. Amén. Ahora, esa unidad, hermano, es buena, ¿no? Porque hubo mucha ayuda, hermanos, toneladas y toneladas de comida, de despensa.
de allá de la iglesia de Pachuca, hermanos, se llevaron no sé cuántos tortos, hermanos, o camiones cargados de despensa y de ayuda para los damnificados de aquel lugar. Ahí se vio la unidad. Alaba el Señor. Ahí se vio cómo nosotros, aún como cristianos, nos duele que la gente sufra, y estuvimos orando. Algunos quizás preocupados por familiares que tienen allá, les marcaron cómo están, qué tal, ¿verdad? La situación que están viviendo. Y aún hoy en la actualidad siguen teniendo, hermanos, los estragos del huracán. En realidad es uno de los huracanes más destructivos, hermanos, que ha llegado a México. De veras, sobre todo allí en Acapulco, nunca había venido un huracán de esa naturaleza. Ahora, Dios sabe por qué. No podemos nosotros, hermanos, detener la voluntad de Dios. Dios sabe por qué llegó ahí. Y como dicen, ¿verdad? Pues Acapulco es un puerto muy conocido y yo sé que se va a levantar. Pero sobre todo, ahí se vio la unidad. Nosotros como iglesia debemos de practicar, hermanos, la unanimidad en la unidad. Amén. La unanimidad hermanos, en la unidad. Porque la unidad tiene beneficios. Amén. La unidad en el pueblo de Dios tiene beneficios. Mire, de una manera breve les voy a decir algunos beneficios de la unidad. Amén. O también pueden ser bendiciones de la unidad. Por ejemplo, cuando hay unidad, hermanos, hay victoria. Amén. Cuando hay unidad, hay victoria. Si no hay unidad, hermano, no vamos a tener una victoria unida, sino vamos a tener entre nosotros, no va a haber unidad, hermanos, pero cuando nosotros tenemos un solo sentir, y no he dado todavía la definición de unanimidad, pero ahorita se la voy a dar. Pero donde hay unidad, y si tenemos unidad, y si practicamos la unidad del Espíritu, hermanos, va a haber victoria. Allí en 1 de Crónicas 19:11, usted lo puede leer, hermanos. Allí en 1 de Crónicas 19:11, amén. Dice así la palabra del Señor. 19:11, 1 de Crónicas 19:11 dice: y puso luego el resto de la gente en mano de Abisaí, su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. Versículo 12. Y dijo: si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. 13. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Amén. Ahora, si usted lee todo el versículo, hasta el versículo 19, se va a dar cuenta que ellos tuvieron una victoria bien grande. Aquí está hablando Abisaí y Joab. Joab le dice a su hermano Abisaí: si tú te vas ¿contra quién? Aquí había dos hermanos, dos órdenes de batallas. Amén. Primero los amonitas se dividieron en dos partes. De un lado, o quizás enfrente y atrás. Y dijeron: no, si tú puedes con ellos, y si tú no puedes, yo te ayudo. Y si tú ves acá de este lado que yo voy perdiendo, entonces tú me ayudas acá también. Y juntos, y aquí viene la palabra, el versículo 13: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo. Amén. Y por las ciudades de nuestro Dios. Mire, voy a resumir esto en las siguientes palabras. Joab era general del ejército de David. Amén. Y él buscó la ayuda con su hermano Abisaí. Y solamente, hermanos, unidos, solamente estando hermanos unidos, derrotaron al enemigo. Alabe el Señor. Si usted lee el resto de los versículos, alabe el Señor, se va a dar cuenta, hermanos, que el versículo 19 dice, hermanos, que ellos tuvieron victoria, tuvieron triunfo. Y es que si nosotros
manejamos la unidad, la unanimidad en la unidad, vamos a tener victoria, hermanos, como pueblo. Victoria contra el enemigo. El enemigo anda como león rugiente. El enemigo, hermano, la mirada la ha puesto en la iglesia de Jesucristo. Amén. La ha puesto, hermano, en la iglesia. Pero si nosotros nos unimos, si nosotros, hermanos, somos partidarios de la unanimidad, guardamos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, alaba al Señor. Y es, en pocas palabras, lo siguiente: usted es guarda de su hermano. Usted es guarda. Yo guardo las espaldas de mi hermano y alguien me guarda las espaldas a mí. Es lo que quiso decir, hermano, este varón llamado Joab. Yo le dijo a Abisaí: yo guardo tus espaldas y tú guardas mis espaldas, y yo estoy perdiendo la batalla. Alaba al Señor. ¿Sabe? Cuando peleamos juntos nuestras batallas, no hay enemigo grande como nuestro Dios, porque Dios pelea nuestras batallas. Nosotros solamente tenemos que unirnos en la oración, en la fe, en la alabanza, en el servicio. Amén. Porque cuando hay unanimidad en la unidad, hay victoria. Número 2. Cuando hay unanimidad en la unidad, hay avance en la obra de Dios. Amén. Hay avance en la obra de Dios. Vamos a leer Nehemías, por favor. Amén. Nehemías 4, el versículo 6, que dice así. Nehemías 4:6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Estamos ahí, hermanos? En Nehemías 4:6. Lo voy a volver a leer. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando hay unanimidad en la unidad, hermano, hay avance en la obra de Dios. Aquellos que hemos leído Nehemías, todo el libro de Nehemías, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Nehemías completito? Amén. Había un gran reto. Amén. Desde el capítulo 1, ¿verdad? Nehemías se enteró de que la santa ciudad de Jerusalén estaba destruida. Los muros estaban totalmente destruidos. A él le dolió mucho en su corazón, y dice que él se puso a orar. Y después el rey le preguntó: ¿por qué estás triste? Ya le tuvo que decir la verdad acerca de los muros de Jerusalén. Le pidió permiso al rey, el rey le dio permiso, y fueron, hermanos, a Jerusalén. Y aquí dice, hermanos, que Nehemías tuvo ánimo, y Nehemías tenía un gran reto por delante. Amén. Era la reconstrucción del muro, pero era un muro grande. Era un muro, hermano, de toda la ciudad, hermano. Y Nehemías pues estaba con su pueblo, pero tenía enemigos. Amén. Dos enemigos muy fuertes, Tobías y Sanbalat. Eran enemigos, hermanos, para que no se levantara el muro. El pueblo, ¿qué hizo? El pueblo se unió. Si usted lee, hermano, todo el capítulo de Nehemías, se va a dar cuenta que por familias se unían, hermanos, para servir y para trabajar en el muro de Jerusalén. Alaba el Señor. Unos edificaban el muro y otros vigilaban con sus armas para ver si el enemigo viniera, hermanos. Porque el enemigo no descansaba. Veían cómo estaban levantando los muros. Pero Nehemías preparó familias. Nehemías preparó, hermanos, a varones para que vigilaran ahí, como aquellos que se le llaman, hermanos, atalayas. Alaba el Señor. Y eran centinelas guardando a sus hermanos. Cada uno en su familia, hermano, estaban unánimes en contra del enemigo y levantando el muro, porque necesitaba el muro avance. Si Nehemías hubiera tenido miedo, si las familias no hubieran estado ahí, a lo mejor se detiene
la obra. Pero ellos sabían que Dios estaba, hermanos, allí. Cuando el pueblo se une, sabe el pueblo quién los está guiando. Y es el Señor que nos guía, hermanos. Es el Señor que nos ayuda para tener ánimo. Porque a veces para trabajar hay que tener ánimo. Para servir hay que tener ánimo. Para tener unidad hay que tener ánimo. Porque a través de la unidad, hermano, y la unanimidad de la unidad, se avanza en la obra. ¿Amén? No va a haber avance si no hay unidad. A veces, hermanos, queremos anteponer, ¿verdad?, muchas cosas, pero cuando hay unidad, cuando hay unanimidad en la unidad, hermano, se puede avanzar en la obra. Amén. Hay un dicho, hermanos, ¿verdad?, que dice que en la unidad hay fuerza. Amén. Y también, si nosotros, hermanos, no nos unimos, también podemos ser derrotados por el enemigo. El enemigo quiere poner ahí divisiones, discordias, tantas cosas que el enemigo quiere poner. Pero cuando nosotros, hermanos, oramos a Dios y tenemos el sentir de Nehemías, de trabajar, de servir, de fomentar la unidad, aquí habla acerca, hermano, de cargar hombro con hombro, avanzar, alaba el Señor, podemos seguir adelante en el camino del Señor. Siguiente, número 3, en la unanimidad de la unidad también hay fortaleza, hermanos. Amén. Eclesiastés 4:12 dice lo siguiente de Eclesiastés 4:12 dice de esta manera la palabra del Señor: si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Amén. Eclesiastés 4:12. Amén. Cordón de 3 dobleces no se rompe, ¿qué? Pronto, hermanos, alaba el Señor. Esto nos habla acerca, hermanos, que hay cargas que son muy pesadas para una sola persona, pero cuando hay unidad, hermanos, las cargas se hacen más ligeras. Amén. Cuando unimos nuestras fuerzas, cuando todos ponemos nuestro hombro, la carga se vuelve más ligera. Por eso, hermanos, es que debemos de aprender a trabajar unidos. Amén. Pasamos al Señor en equipo, y para eso tenemos que ser siempre partidarios de la unidad, fomentar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque hay fortaleza en la unidad. Amén. Hay fortaleza en la unanimidad de la unidad. Número 4, hermanos, en la unidad hay bendición. ¿Cuánta bendición hay, hermano, cuando fomentamos la unidad? El Señor desea que procuremos siempre la unidad en su iglesia, en las familias, en los matrimonios, hermanos, y que esa unidad siempre se mantenga vigente, porque en la unidad el Señor va a derramar bendición. Amén. Es allí donde el Señor derrama bendición. Amén. Es allí donde el Señor derrama vida eterna, derrama bendición en la unidad. Alaba el Señor. Mire, hermanos, el Señor nunca bendecirá a los que fomenten hermanos, las divisiones. Nunca. El Señor nunca va a bendecir a aquellos que practiquen la murmuración. Y no solamente hablo en el término de iglesia, aún en las familias, aún, hermano, en las familias, en los grupos, hermanos, como familias, el Señor no le agrada que nosotros o alguno de nosotros fomente, hermanos, las divisiones. Por eso Pablo les tuvo que decir a los corintios que no haya entre vosotros divisiones, sino que todos estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer.
Porque por ahí los hermanos de Cloé, ¿verdad?, me vinieron a decir que en ustedes hay contiendas, decía Pablo. Que en ustedes hay divisiones, porque algunos dicen, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Hermanos, Pablo tuvo que recriminar y regañar y exhortar a la iglesia de Corinto para que no practicara, hermanos, ese tipo de cosas que dañan la unidad. Mire, hermano, si algo Dios detesta, escúcheme bien, porque esto se lo voy a leer y usted lo va a leer conmigo. Si algo Dios detesta, es a la persona que causa discordias y divisiones. Porque se lo hace a su iglesia. No se lo hace a otro grupo, hermano. No se lo está haciendo a un partido político. No se lo está haciendo a un partido humano, no, hermano, sino que se lo está haciendo a su iglesia. Y dentro de los 7 pecados que Dios, hermanos, aborrece, está el que causa o hace discordias en su pueblo. Mire, no quiero yo hablar de mi cosecha, no. Esto es algo bíblico, hermano. Dios aborrece a ciertas personas, entre ellos a los que causan divisiones y discordias. Hay hermanos que dividen iglesias. Yo he leído historias, hermanos que dividen iglesias. Y luego por allá se van a hacer su grupito. Para mí no son hermanos. Si alguien dividió una iglesia, para mí no es hermano. Ese que dividió la iglesia, yo no lo veo como mi hermano. De veras, hermanos. Porque en muchas iglesias, ahora que estuve de presidente de nuestro sector, que gracias a Dios ya descansé un poquito, bueno, ya gané otro ministerio, pero ya ahorita asunto del sector ya no me compete a mí. Bueno, hasta cierto punto. Ahorita ya, gracias a Dios, tenemos ya en la mesa directiva del Distrito Metropolitano, pero quiero comentarles algo. En el tiempo que estuve yo, hermanos, de presidente del sector, vimos muchas situaciones así. Y tuvimos que poner un alto a muchas personas, muchos líderes locales, de iglesias locales que querían dividir la iglesia a una misión. Hay una misión que no es grande, es una misión, no tiene mucha gente, pero el encargado hasta quería quitarle de nuestro movimiento. Andaba investigando por ahí a ver qué hacer, porque no quiere hacer de nuestro movimiento, pero si él no es el pastor, él es obrero. Pero él estaba ahí fomentando la discordia y diciendo que nosotros, bueno, es que hablaba mal de nosotros. ¿Para qué le digo a usted? Ya lo sabe que siempre hablan mal de nosotros. Y le tuvimos que poner un alto. Está disciplinado ese hermano. No puede ocupar ningún liderazgo, ni en su iglesia. Y ahorita tenemos esa carta ahí, hermano. Pero ¿sabe? Si hay alguien aquí o donde quiera que cometa una división, no debe de ser nuestro hermano. Porque esto no es algo que Dios le agrada. ¿Quiere leer conmigo? Vamos a la ira para que vea lo que dice el proverbista. Allí en Proverbios 6, por favor. Alabe al Señor. Alabe al Señor. Proverbios 6. Dice así. Cristo vive, amén. Versículo 16 al 19. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Vea, 7 cosas abomina el alma de Jehová. Aquí está la lista. 1. Los ojos altivos. Amén. ¿Estamos aquí, hermanos? Los ojos altivos. 2. La lengua mentirosa. 3. Las manos derramadoras de sangre inocente. Vea, aquí quiero explicar un poquito. Aquellos que dicen que el aborto, quién sabe qué, aquí se aplica este pecado, hermanos. Los asesinatos, hermanos, a sangre fría, o como dicen, hermanos, por la espalda.
aquí viene el pecado. Todo asesinato, dice, y lo voy a volver a leer, los ojos altivos, la lengua mentirosa, por aquellos que les gusta mucho mentir, ¿verdad? ¿Qué más? Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Qué más? Los pies presurosos para correr al mal. ¿Qué más? El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. En otra versión, el que hace divisiones entre el pueblo. Es algo que Dios, hermano, abomina. Y que está comparado con el asesinato, con el orgullo, con la altivez que habla en el versículo 17. Por eso, hermanos, nosotros somos llamados para buscar siempre la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. ¿Cuán importante es que nosotros sepamos esto, hermanos? Estamos llamados para buscar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, nosotros fomentemos siempre la unanimidad en la unidad. Ahora sí, ¿qué entendemos por la palabra unanimidad? Hermanos, la unanimidad genuina en la iglesia es la práctica de la unidad del cuerpo, la cual es la unidad del espíritu. La práctica de la unanimidad genuina, hermanos, es que nosotros practiquemos unanimidad verdadera a través de las obras del amor. Cuando hay amor genuino, cuando hay amor verdadero, hermanos, hay servicio, hay trabajo, hay disposición. Cuando no hay amor, hermanos, escúcheme bien, cuando no hay amor en la iglesia, usted está haciendo las cosas a fuerza, o obligadas, o no lo está haciendo de corazón. ¿Sí me entiende? Si estamos aquí, hermanos. Y es que muchos de nosotros llegamos a pensar, hermanos, estas situaciones. ¿Sabe? Tenemos que servir con amor, tenemos que participar en la unidad con amor, tenemos que dar con amor, tenemos, hermano, que avanzar con amor, alaba el Señor. Aquí, hermano, es que la iglesia primitiva fue una iglesia unánime, fue un grupo unánime, alaba el Señor. Ahora, voy a dar dos palabras griegas de la palabra unanimidad. Amén, hermanos. Una está en Hechos 1:14. Amén. Vuelva para allá, hermano, por favor. Hechos 1:14. Porque la unanimidad edifica, la unanimidad nos une en amor, la unanimidad trae bendición, la unanimidad trae, hermano, un sentido de servir, alabe al Señor. Hay bendición en la unanimidad. La palabra unanimidad viene en las Sagradas Escrituras. Dice la palabra del Señor en Hechos 1:14 que estaban unánimes. ¿En dónde? En la oración. Pero si usted lee en Hechos 2:46, también ahí se repite la palabra unanimidad. Amén. Ahora, esta palabra, hermano y hermana, es enfática y todo inclusivo. Es enfática y todo inclusivo. Está dividida por dos palabras griegas. La primera es, hermanos, homo, así como usted lo escucha, homo, con H al principio, que significa mismo. ¿Sí? La palabra homo, que significa mismo. Y la segunda palabra, tumos, T-H-U-M-O-S, tumos, que significa mente, voluntad, propósito. La palabra tumos, que significa mente, voluntad, propósito, o también tiene el connotativo de un alma y un corazón. Ahora, esta palabra denota, hermanos, una armonía de sentimientos en todo nuestro ser. Amén. Una armonía de sentimientos en todo nuestro ser. En pocas palabras, debemos tener un mismo sentir y un mismo parecer y una misma voluntad, con el mismo propósito, hermanos,
no solamente hacia alrededor, sino dentro de nuestra alma y corazón. Amén. Esto significa todo nuestro ser está involucrado, hermano, en la obra de Dios. Amén. Lo voy a volver a repetir por si usted no apuntó nada o no puso atención. Mire, hermano, esta palabra nos ayuda a entender las necesidades, el trabajo, el servicio, porque nos da un mismo parecer y una misma voluntad, un mismo propósito, no solamente a lo que me rodea, sino también dentro de mi alma, dentro de mi corazón. Es decir, que todo mi ser, como cristiano, está involucrado con el otro. Amén. Está involucrado para servir, para avanzar, para trabajar. Alaba el Señor. Y con respecto a los 120 que estaban congregados en el aposento alto, en Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2, dice que estaban unánimes, es decir, que ellos eran uno en todo su ser. ¿Sí me entiende? Es decir, eran uno con todo su ser. ¿Cuántos tenemos este mismo sentido? ¿Qué amén tan? Porque dice, incluye todo su ser, hermano. No solamente una parte, no. Lo que tengo ya no es mío, sino es de ustedes. Y lo que ustedes tienen es mío, porque estamos en un solo ser. Amén. Y es aquí donde se practica el verdadero amor. El verdadero amor que sirve, que ama, que soporta, que cree, que sufre, que llora, que se goza en la verdad. El verdadero amor de 1 Corintios 13. Alaba al Señor. Ahora, hay otra palabra que quiero compartirles. Busque, por favor, Mateo 18, 19. Ya me lo terminamos, hermano. Mateo 18, 19. Alaba al Señor. Aquí dice el versículo 19 de Mateo 18. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, aquí está el connotativo, hermanos, aquí dice, se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les hará hecho. Amén. Esta palabra, hermano, es una palabra griega también, y también es referente a la palabra unanimidad. Esto, hermano, es... Mire, ¿usted ha escuchado la palabra solfeo? ¿Sí? Es de la música, vaya. Viene parte de la música. Esta palabra significa estar en armonía. De hecho, aquí cuando dice que se pusieran de acuerdo, es decir, están en armonía, alaba el Señor, y es referente al sonido armonioso de instrumentos musicales. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces esta palabra, que aquí viene la palabra unanimidad, referente a estar de acuerdo, estar en armonía, ser de un mismo sentir. También habla acerca de, por ejemplo, de voces en un canto. Cuando la guitarra, ¿verdad?, nos da el tono, pues aunque cantamos en do, re, mi, la, re, ge, ¿verdad? Pero ya cuando estamos bien entrados, le encontramos al tono y todos cantamos, ¿verdad?, en un mismo tono con la guitarra. Imagínense que la guitarra estuviera toda desafinada. ¿Cree usted que le encontremos el verdadero tono a una melodía? ¿Sabe, hermano? Esto habla de armonía. Así como hay armonía en los instrumentos musicales, así como hay armonía con las voces, así como hay armonía, hermanos,
en un cántico, también en los creyentes debe de haber armonía. Amén. Debe de haber armonía agradable a Dios. Debe de haber amor. Mire, hermano, las bases de la armonía que bueno, encontré. Ya no voy a dar por el tiempo explicación, pero mire, hay 7 armonías que quiero yo compartirles. 1, el amor. 2, la mansedumbre. 3, la paciencia. 4, hermanos, la templanza. 5, la ayuda mutua. 6, el servicio. Y 7, el perdón. Cuando hay armonía en esas palabras, hermano, la iglesia sigue unida. Sí, yo puedo tener a lo mejor desacuerdo con un hermano, como ahorita que estamos ya, ¿no? Desacuerdos acá, pero después ya le encontramos unidad al asunto, ¿no? Pero sabe, yo puedo estar en desacuerdo con mi hermana, pero cuando hay armonía, siempre procuraremos estar en el mismo sentir. Y recuerde, hermano, que cuando yo puse ahí humildad y mansedumbre, es cuando yo le doy el lugar primeramente a mi hermano y yo me hago humilde. Yo soy menos que mi hermano. Respeto la opinión de mi hermano. Respeto las palabras de mi hermano para que podamos estar en armonía. Alabe el Señor. Así como las cuerdas de una guitarra, hermanos, no todas son mayores, no, sino que hay de menor a mayor, y hay tonos, hermanos, ¿verdad? Tonos bajos, tonos medianos, tonos altos, pero todo es una armonía. ¿Sabe? Así debe de ser el cristiano en la unanimidad. Ser unánimes en el servicio. Buscar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz a través de la unanimidad. Eso es lo más maravilloso en una iglesia, hermanos. Lo más triste es que lleguemos a pensar, no, yo no voy a apoyar, yo no voy a servir, yo voy a ir cuando pueda, yo voy a ir cuando quiera. Eso no es unanimidad. Eso no es unidad. Amén. Pero cuando uno está dispuesto, hermanos, a servir, cuando uno está dispuesto a dar, cuando uno está dispuesto a estar allí, Dios bendecirá a la iglesia en unidad. Amén. Sé que viene un año de trabajo, hermanos. Ahora estamos comenzando, no, ni siquiera un 1% de lo que nos espera. De veras, hoy hicimos solamente 0.5555 de los 100% que tenemos que hacer. Pero gloria a Dios que ya empezamos, ¿no? Aunque sea un poquito, ¿verdad? Pero sabe, necesitamos unanimidad, comunión, unidad, amor, servicio, humildad, mansedumbre. Amén. Y cumplir, hermanos, con las notas que el Señor nos da para que seamos una nota armoniosa ante los ojos y los oídos de nuestro Dios. Vamos, alabamos al Señor. ¿Y cuántos queremos fomentar no solamente la unidad, sino la unanimidad dentro de la unidad? Amén. Si estamos aquí, hermanos, que Dios nos ayude para seguir adelante, que Dios nos ayude para fomentar la unidad, cargar las cargas los unos a los otros. Y saben, hoy en este día que nos pusimos a trabajar, vi la unidad. Gracias a Dios por su vida, hermanos. Aún hermanas que, bueno, por esta ocasión no los tomé en cuenta, hermanos, porque sé que viene mucho trabajo y ahí sí se va a tomar en cuenta quizás a todos al 100. Pero gracias a Dios porque hubo hermanas que me dijeron, hermano, ¿qué necesitan? Llevo comida, llevo esto, hermana. Ya les tuve que explicar que ya estaba todo eso, ya la comida ya estaba, ya, bueno, hasta tamales nos trajeron, ¿verdad? Pero eso es la unanimidad, hermano. Me mandaban mensajes, me llamaban por celular, hasta por Messenger me mandaban también mensajes. Hermano, ¿qué necesita? Hermano, ¿a qué horas, hermano? Y gracias a Dios, hermanos, que hoy vi unidad. Pero, ¿sabe? Mantengamos esa unidad. Amén.
Mantengamos esa unidad, pero sobre todo, para concluir, hermanos, que seamos unánimes dentro de la unidad. Póngase de pie y digámosle: Señor, queremos ser como esa iglesia primitiva. Queremos ser como esa iglesia primitiva, que estaba unánime, junta. Amén. Unánime, junta. Una cosa es que estemos juntos y otra cosa es que estemos unánimes, hermanos. Por eso el salmista decía: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos primero juntos, sí, pero también en armonía. Ahí viene la unanimidad. Amén. Juntos en armonía. Por eso pidámosle a Dios que nos siga ayudando, hermanos, para seguir fomentando la unanimidad dentro de la unidad. Porque es grande, hermano, la obra de Dios, que solamente unidos podremos avanzar y caminar con la ayuda de nuestro Señor. Amado Padre, aquí estamos, Señor, como iglesia. Tú sabes las necesidades que se van a presentar en el futuro. Tú sabes, Señor, que hay mucho trabajo que hacer en el futuro. Pero también hemos visto, Señor, que si nosotros somos una iglesia que practique la unanimidad dentro de la unidad, tú nos bendecirás, Padre. Que como hombres y mujeres, familias, Señor, podamos fomentar y trabajar en la unanimidad dentro de la unidad. Ayúdanos como iglesia, Señor. Ayúdanos para que podamos nosotros ser como aquella iglesia, Señor, que cuando tú la levantaste, que cuando tú la fundaste, tu iglesia se mantuvo unida, Padre, y así trabajaba junta, unánime. Señor, echa fuera todo enemigo de la unidad. Echa afuera todo aquello que dañe la unidad. Queremos en realidad, Señor, estar unánimes. Y gracias, Padre, por esa unidad que mis hermanos hoy tuvieron. Tu iglesia se reunió para trabajar, para servir en tu obra. Yo sé, Señor, que tú tienes grandes cosas para tu iglesia. Yo sé, Padre, que tú harás mucho más de lo que nosotros te hemos pedido y hemos hecho para tu obra. Sigue obrando en la vida de mis hermanos. Sigue obrando en la vida de tu pueblo, Señor. Pon los medios económicos, pon los medios materiales, pon los medios necesarios para que podamos servir y avanzar en tu obra, Padre, unánimes juntos, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Ayúdanos, Señor. Gracias por este servicio que nos permite traerte, y gracias por mis hermanos que desde la mañana están aquí para servirte, están aquí para ser útiles en tu obra. Bendícelos, Padre, y dales fuerza, Señor, dales aliento, dales fortaleza, Padre, y que seas tú guiándonos cada día en tu obra, en el nombre de Jesús. Llévanos de este santo lugar a nuestros hogares, sabiendo, Padre, que estamos sirviéndote, Padre. Yo sé que tú vas a recompensar y vas a remunerar, Señor, el esfuerzo y el trabajo a tus hijos. Bendícelos, Padre. Llévales con bien. Que tu presencia vaya con ellos. Que tu presencia vaya con ellos, Señor.